Sagabón, Francisco Treviño, Ricardo Cantú Yáuquez y José Rivero Azcárraga. Les damos la más cordial bienvenida a Vespedra, a este evento de suma importancia para entender un poco la dinámica de nuestro tiempo. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero recordarles que es una transmisión en vivo a través de las redes sociales. Estos eventos de Vespedra se transmiten a través de las redes sociales en vivo, pero también tienen la oportunidad de verlo después a través del canal de YouTube de Vespedra. Hoy es el día de la protección civil. Recordamos hoy a las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y también del 19 de septiembre del 2017. Y en este recinto, precisamente hablando de protección civil, hay que recordar que tenemos dos puertas de salida para casos de emergencia. Les recuerdo también que en nuestros eventos hemos tenido el sistema Menti para hacer las preguntas, las preguntas que quieran hacer a nuestros invitados. En el momento que les vayan ocurriendo conforme a lo que se está diciendo, ustedes pueden accesar a menti.com, www.menti.com, M-E-N-T-I, Menti, como de mentira, pero sin la R-A. Entonces, ahí pueden hacer ustedes las preguntas que gusten, y es un poco darle orden a conforme se vayan generando estas preguntas, de tal manera que el primero que las haga pues, es el primero que aparece, y aparece la pregunta completa para facilitar un poco más la dinámica de la reunión de hoy. Por supuesto que también pueden escribirlo, también pueden escribir las preguntas en las hojas que están en las mesas, o en algunos casos pues, se les dará oportunidad para que hagan la pregunta directamente con micrófono en mano a nuestros tres invitados. En el caso de Menti hay preguntas que hacer para que luego sean respondidas, pero también está la encuesta que generalmente hacemos en nuestros eventos. Entonces ahí aparece ya las preguntas de lo que opinan ustedes sobre el Poder Judicial. Y en el caso del evento de hoy, el código que aparece ahí, accesando a www.menti.com, hay que utilizar el código 358968. 358968. Bueno, estamos en los tiempos de los desafíos, y los desafíos precisamente hoy del Poder Judicial son los de siempre: mantener y preservar su autonomía y que tengamos un país con justicia pronta, expedita y eficaz. El reto, por supuesto que no es menor, es enorme, porque en estos tiempos hay que cuidar, conservar y aumentar la autonomía frente al Poder Ejecutivo y sus mayorías legislativas, que incluye estabilidad en el empleo, profesionalización, salarios y libertad para resolver los asuntos judiciales sin presiones y consecuencias políticas. También desahogar los procesos judiciales conforme al nuevo marco legal en la estrategia de pacificación del nuevo gobierno, que es lo que llaman justicia transicional. Mecanismos claros y expeditos para la reparación del daño a las víctimas de la violencia. Construir el entramado jurídico a partir del juicio de amparo para castigar los hechos de corrupción estipulado en la reforma del 2015. En suma, la solidez y eficiencia del Poder Judicial serán puestos a prueba por las exigencias ciudadanas hoy más que nunca. Hay medidas y mecanismos que tienen que tomarse en cuenta para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, para transparentar su función, para dotarlo de mayor credibilidad y legitimidad de cara a la ciudadanía. No es común escuchar a los magistrados
acostumbrados a hablar de las organizaciones de la sociedad civil. Les decía en alguna reunión previa, el ejército se les adelantó. Yo recuerdo igual el ejército no andaba congraciándose con la sociedad civil, estaba como muy alejado siempre de la interrelación con la sociedad. Y lo que vimos en los tiempos más difíciles de la inseguridad es que el ejército se empezó a acercar a las organizaciones de la sociedad civil, nos invitaban incluso a eventos, a reuniones en el campo militar, precisamente para recibir una retroalimentación de las organizaciones civiles y también para explicarnos cuál era la dinámica de esos tiempos de las fuerzas del orden, de las fuerzas militares. Y ahora, ya años después, el Poder Judicial empieza a soltarse y a tener una dinámica de acercamiento con la sociedad civil. Ahora, estos tres invitados de hoy, que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, nos hablan del Poder Judicial precisamente y su papel en el equilibrio de poderes hoy en día. Está con nosotros Rebeca del Carmen Gómez Garza. Ella es originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estudió la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 88 al 93. Tiene maestría en amparo de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Laguna. Especialidad en proceso, arbitraje y mediación de la Universidad de Salamanca, España. Especialidad en amparo y procesal constitucional de la Universidad Iberoamericana. Actualmente ella es magistrada de circuito a partir del 1 de febrero de 2016 y adscrita al tercer tribunal colegiado en materia civil del cuarto circuito. Es coordinadora en Nuevo León de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. También nos acompaña Gonzalo Higinio Carrillo de León, es magistrado de circuito, titular del cuarto tribunal unitario del cuarto circuito del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Nuevo León. En su formación académica y profesional, licenciatura en Derecho, maestría en Derecho Fiscal, maestría en Filosofía, maestría en Políticas Públicas y Administración, doctorado en Derecho, y de todos los cuales se ha titulado con honores y mención honorífica. También ha cursado el posgrado de Administración de Justicia Federal en Juzgados de Distrito, el posgrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, posgrado en Justicia Juvenil, posgrado en Equidad de Género, posgrado internacional en Sistemas Penales Acusatorios en Iberoamérica, posgrado en Derecho Comparado en Materia Penal, diplomado en Ciencias Políticas, experto en intervención con mujeres víctimas de violencia de género y posgrado en protección supranacional de los derechos humanos. Y pues, esto lo he estudiado en diversas universidades, tanto de México como del extranjero. También ha sido el abogado, el magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León, también ha sido director regional ejecutivo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en la 8ª región. Es coautor de diversos libros publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal. Entre sus obras destaca estudios comparados sobre jurisprudencia. Y también está entre nuestros invitados de hoy el magistrado Jorge Mesa Pérez, licenciado y doctor en Derecho egresado de la UNAM, coordinador del Instituto de la Judicatura Federal, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Asociación Civil, entre el 2009 y 2011, delegado del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Difusión de la Ética de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado electoral habilitado para el escrutinio y recuento de votos de las casillas en los años 2006 y 2012. Tiene una amplia carrera judicial,
Entre sus distinciones está la medalla Agustín Casado Fernández del Valle por investigación, se entregó la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2003, presea doctor Ignacio Burgoa Orihuela, Colegio de Abogados de Monterrey en el 2012, reconocimiento del Consejo de la Judicatura Federal por 25, 30 y 35 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, coautor del Diccionario de Derecho Procesal, Constitucional y Convencional de la UNAM y el Consejo de la Judicatura Federal en el 2014, entre otros muchas cosas. Son semblanzas muy amplias, no puedo repasarlas todas en este momento porque tenemos que dar paso a la participación de nuestros invitados. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo en primer lugar quisiera dar gracias por esta amable apertura de este grupo de la sociedad civil tan importante, particularmente a Pedro Marcos, a Diego Salomón y a todos y cada uno de los que están aquí presentes por esta amable recepción. Yo quisiera señalar que el cargo que ostentamos ahorita pues, es director de la octava región de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, Asociación Civil, una asociación que en función del derecho de libre asociación que establece el artículo 24 constitucional se fundó en el año 2001, de tal manera que estamos celebrando nuestros 18 años, y los fines para los cuales se fundó quisiera brevemente señalarlos antes de entrar propiamente en la materia, con la presentación muy sencilla, ¿verdad?, de lo que es la separación de poderes, de lo que es el poder judicial de la federación, lo que son los tribunales de la federación, lo que son las funciones, cómo llega uno de magistrado, de juez, explica la carrera judicial, por supuesto, cómo funciona el órgano de administración, vigilancia, disciplina de magistrados y jueces, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Efectivamente, la Asociación Nacional de Magistrados, junto con la Asociación Mexicana de Juzgadoras, que aquí representa a la magistrada Rebeca Gómez Garza, la Coordinación de Magistrados, la Coordinación de Jueces de Distrito, la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de este año hemos emprendido, ¿verdad?, con mucha vehemencia, con mucho interés, lo que ya señalaba Gilberto Marcos, acercarnos a los grupos de la sociedad civil, acercarnos a las universidades, acercarnos a las instituciones de importancia en la vida cotidiana del Estado de Nuevo León. La idea es originaria del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar de Larrea, y está sustentada, ¿verdad?, en la necesidad de que nos conozcan, está sustentada en la necesidad de que ustedes sepan que somos de carne y hueso, pero que también sepan que somos de carrera judicial, que no somos advenedizos, que no somos designados por razones políticas, sino que estamos precedidos de muchísimas funciones anteriores de los orígenes, ya lo escucharon ustedes, los currículos de los compañeros y la compañera. La situación, señalaba yo, se fundó y tenía como objetivos y fines uno, velar, propugnar y defender los principios funcionales que inspiran la carrera judicial. El artículo 100 de la Constitución establece que estos principios son la independencia, la autonomía, la imparcialidad, el profesionalismo, y luego todo esto son los valores y virtudes que corresponden a la propia carrera judicial. Se señalaba por Gilberto Marcos el tema de la autonomía y la independencia. Por supuesto que esto hay que significarlo, no es un atributo, una garantía de juzgadores y juzgadoras. La independencia es la independencia de la institución frente a otros poderes. La independencia en lo individual de los juzgadores está sustentada en resolver los casos por las razones del derecho.
principalmente de razones de influencias extrañas, como bien lo declaró Gilberto Marcos. Eso sería el objeto. Los fines sociales de nuestra asociación es auspiciar relaciones de carácter permanente con agrupaciones afines e instituciones educativas y culturales mexicanas y extranjeras para entablar el intercambio efectivo de ideas comunes encaminadas al fortalecimiento de la cultura democrática judicial y los valores constitucionales que inspiran, ya lo mencioné, la carrera judicial. También tiene como fines consolidar la imagen pública de los juzgadores al vincularse con la sociedad para dar a conocer su función, recibir información y propuestas que mejoren la transparencia. En ese marco, nuevamente agradezco a nombre de nuestra asociación, de las demás instituciones que ya mencioné, esta oportunidad invaluable de transmitir nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, ganar de ustedes, los que nos conocen, reafirmen ese conocimiento y los que no se enteren de que estamos sustentados justamente en las razones que toda sociedad requiere. La garantía de que el Poder Judicial, de que los juzgadores y las juzgadoras resuelvan, por supuesto, los problemas y los conflictos a los que se ven sometidos los individuos, las personas morales, etcétera, a través de actos y normas que resulten inconstitucionales. Y desde luego a través del mismo sistema de defensa de derechos humanos que tenemos en nuestro país, que es el juicio de amparo. Sin más, me gustaría pedirle el favor al magistrado Gonzalo Jiménez Garrido de León, que también es subdirector de la asociación, y es tan amable de darnos algunos tratamientos sobre la presentación en el tema de la separación de poderes. Muchísimas gracias. Estaremos hasta las preguntas y después correspondientes. Buenos días tengan todos ustedes, buen provecho además. Yo me sumo a la gratitud que ya ha expresado el magistrado Jorge Mesa Pérez de que nos permitan esta mañana compartir con ustedes el pan y la sal, pero sobre todo el tiempo muy valioso de todos y cada uno de ustedes, que son personas tan destacadas, tan importantes en este estado de los más importantes de la República. Es para nosotros particularmente grato poder compartir con ustedes este tiempo porque, como bien lo dijo el señor Gilberto Marcos, no es propio de la imagen tradicional de los juzgadores el buscar los reflectores para dar explicaciones acerca de lo que implica nuestra función, nuestra encomienda constitucional. La forma en la que tradicionalmente hemos venido trabajando los jueces desde hace muchísimos años hasta hace unos pocos es ciertamente detrás de un escritorio, sumamente agobiados por una serie de papeles, de documentos, de expedientes, de tomos y tomos, legajos y legajos, de pruebas y de actuaciones que se van formando con el paso de los años, una persona acusando a alguien, otra defendiéndose de esa acusación. Y así ha sido la forma en la que tradicionalmente hemos venido operando los juzgadores en México. Y una de las exigencias a veces de estar apartados precisamente del glamour social es precisamente el buscar la no contaminación de las influencias de ninguna de las partes que están contendiendo en un proceso, pero tampoco de ningún otro factor extraño a las razones propias del derecho. ¿Y por qué esto es así? Pues porque el diseño constitucional que nosotros hemos adoptado, como lo han adoptado muchas de las grandes democracias contemporáneas, es que el poder que delegan los ciudadanos en favor de ciertas instituciones del poder público no puede estar en manos de una sola persona, sino que se divide para su ejercicio, como lo establece nuestra Constitución en los artículos 40 y 41, de manera muy particular, en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. La historia universal nos ha enseñado
que es muy peligroso cuando el poder público se deposita en una sola persona o en un grupo de personas que atienden a las mismas ideas, a las mismas convicciones y que no permiten el diálogo entre iguales, el diálogo entre pares. La historia universal ha enseñado que la mejor manera de que se ejerza el poder público es precisamente dividirlo para su ejercicio en distintas funciones. Y la cosa no ha parado solamente ahí, sino que en los últimos años, además del establecimiento de un poder ejecutivo, de un poder legislativo y un poder judicial, también se han venido incorporando otro tipo de órganos que constitucionalmente les denominamos órganos constitucionales autónomos, que tienen en sus manos actividades administrativas y políticas sumamente importantes, que requieren ni siquiera pertenecer a alguno de los poderes tradicionales. Menciono el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Auditoría Superior de la Federación, en fin, por mencionar algunos casos muy conocidos por todos ustedes. ¿Cuál es la misión del Poder Ejecutivo? Pues ustedes la conocen, es precisamente administrar los recursos que se conforman por los tributos de todos nosotros y conducir la política pública de un gobierno. El Poder Legislativo tiene la alta misión de legislar, de crear las normas, las leyes que nos rigen cotidianamente nuestra vida en sociedad, y la labor fundamental del Poder Judicial es precisamente velar y vigilar porque esas leyes se respeten, pero adicionalmente porque cada poder de la Unión ejerza la función que constitucionalmente le fue encomendada. Uno de los grandes pensadores que han dejado huella en su camino al andar, como dice la canción, ha sido don Alexis de Tocqueville, un pensador europeo que cuando vino y visitó Norteamérica escribió un libro que se llama ¿Cómo funciona la democracia en América?, de don Alexis de Tocqueville precisamente. Y una de las cosas que él observó en una democracia naciente como la democracia norteamericana es que para que las cosas funcionen en una democracia, por disposición misma de las cosas, tiene que haber un diseño a través del cual el poder detenga al poder mismo. Nosotros, los mexicanos, somos muy buenos para la sabiduría popular. Tenemos un dicho que dice palabras más, palabras menos. Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Es decir, para que las cosas realmente funcionen en una democracia, tiene que haber no solamente un equilibrio en el ejercicio del poder, tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos, sino adicionalmente, yo agregaría, esos pesos y contrapesos deben tener el mismo potencial para poder ejercer la parte del poder que le corresponde. Dice el artículo 94 de la Constitución Federal, la Constitución que nos rige a todos los mexicanos, que el Poder Judicial se deposita para su ejercicio en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tribunales colegiados de circuito, unitarios de circuito, en juzgados de distrito, y en una evolución más contemporánea se agregó también al artículo 94 constitucional el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una de las misiones que tenemos en el Poder Judicial de la Federación es operar con todos aquellos asuntos en donde se tengan que aplicar leyes federales. Y por eso es muy común escuchar que delitos de un gran impacto para la sociedad, como los delitos que tienen que ver contra la salud, es decir, tráfico de estupefacientes, transporte, posesión de estupefacientes,
transporte, tráfico, posesión, portación de armas de grueso calibre, armas reservadas exclusivamente para las Fuerzas Armadas, por mencionar dos de los delitos de mayor impacto a nivel federal. Le toca a los jueces federales decidir la situación jurídica de una persona, desde que es puesta a disposición de un juez hasta que es dictada una sentencia terminal por ese propio juez de distrito, si es necesario hacer uso de los recursos. Y esa es una de las manifestaciones del Poder Judicial de la Federación, pero no es la única. Otra de las grandes manifestaciones del Poder Judicial de la Federación es cuando conoce el juicio de amparo. Es ahí donde entra de manera muy preponderante, muy importante el tema de la autonomía y el tema de la independencia. Porque cuando el Poder Judicial de la Federación conoce el juicio de amparo, a través de los juzgados de distrito, a través de los tribunales de circuito y a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces implica que ejerce una función de velar porque se respete la dignidad de las personas como uno de los ejes fundamentales sobre los que se debe mover toda la actividad pública en México, y eso no lo digo yo, lo dice el artículo 1 de la Constitución desde su reforma en junio de 2011, y también, desde luego, porque se respete la propia supremacía constitucional. Cuando nosotros nos delegan la función de ser jueces de distrito, ser magistrados de circuito, ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos entregan en nuestras manos una constitución y nos dan la encomienda de salvaguardarla para efecto de que ésta no sea vulnerada por ninguno de los poderes de la Unión ni de los poderes de los estados. Y aquí es donde entra la parte complicada de nuestro trabajo, porque normalmente de quien se recibe o en contra de quien se reciben demandas de amparo es en contra de los actores del poder público. Cuando un ciudadano acude al Poder Judicial de la Federación es porque considera, por ejemplo, que se están vulnerando sus derechos fundamentales cuando se le está obligando a tributar exageradamente, más allá de su potencial económico, más allá de su capacidad contributiva. Cuando un agente de tránsito le inventa una multa que no es correcta, ni es cierta, ni se justifica desde el punto de vista legal. Cuando es sometido a una detención arbitraria por parte de alguna autoridad policíaca que va al extremo inclusive de sembrar alguna evidencia para justificar en ese momento una detención urgente cuando ni siquiera se ameritaba, y después, si no se encontraron más pruebas, pues soltar a esa persona después de lo que ya sabemos, una golpiza terrible, una incomunicación prolongada de días o a veces hasta de semanas. Pongo ejemplos muy sencillitos para entender cómo funciona el sistema de pesos y contrapesos. Cuando el Poder Judicial de la Federación tiene que velar porque se respete lo que establece la Constitución en relación con la actividad que hace un elemento de tránsito, en relación con la actividad que realiza cualquier corporación policial, en relación con la actividad que realiza el alcalde de un municipio, el gobernador de un estado, el propio presidente de la República, el ejército a través de sus corporaciones de la Marina y de la Armada. Y entonces, para que funcionen las cosas en una democracia, volvemos al diseño constitucional y a las palabras de don Alexis de Tocqueville, el Poder Judicial tiene que ser un Poder Judicial fuerte para poder poner en orden a los otros dos poderes de la Unión y a los demás órganos de poder que existen en México. Y esa es la importancia que tiene el que se respete la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación, es decir, alejarlo de la injerencia de los poderes tradicionales, pensando en el juicio de amparo, pero alejarlo también de la influencia maligna de los poderes fácticos cuando actúa como juez de proceso.
Imagínense lo que implica que personas de carne y hueso, como decía bien el magistrado Jorge Mesa Pérez, tienen que decidir si una persona, por la cantidad de armas que traía consigo, de grueso poder, de grueso calibre, por las personas que tenía secuestradas, por las actividades ilícitas que realiza de tráfico de estupefacientes, de personas, tiene que quedarse privado de su libertad 50, 60 años. Una de esas personas soy yo, por ejemplo, en este circuito, que de manera terminal, en una segunda instancia, después de una revisión de lo que hicieron los jueces de distrito en esta ciudad, tienen que tomar la decisión de si alguien se queda o no privado de su libertad. Ahí requiero de autonomía y requiero de independencia de los poderes fácticos a los que todos nos tenemos que enfrentar. Y eso requiere fortaleza para que realmente la judicatura funcione en una democracia. El poder judicial tiene que ser un poder fuerte. Fuerte desde la perspectiva de quienes lo operamos. Y por eso la necesidad, la obligación que tenemos de estarnos preparando todos los días. Decía la persona que me acompaña en la mesa, dice: oiga, qué barbaridad, qué de estudios tienen todos ustedes, por lo que se escucha de sus currículums. Y no es que queramos tener esas estrellas montadas en la frente o en el pecho, son necesidades para poder enfrentar lo que enfrentamos todos los días. Superioridad en el conocimiento para poder decirle a una persona que está equivocada, que lo que está haciendo no es correcto. Pero además, superioridad en el conocimiento para hacer que se imponga la Constitución y se impongan las leyes. Y que inclusive, y esa es otra actividad muy importante que tiene delegada el Poder Judicial de la Federación, decirle a un congreso local o a un congreso de la Unión, un solo juez solito en ese despacho, ahí donde está detrás de su escritorio, decirle a 500 diputados, decirle a 132 senadores de la República: se equivocaron al hacer esta ley porque esta ley es contraria a la Constitución, esta ley es inconstitucional. Eso requiere fortaleza, eso requiere conocimiento y requiere también autonomía y requiere independencia. La razón por la que ahora nosotros salimos a dar la cara es porque sentimos la necesidad de transmitirle a ustedes, a la sociedad organizada, qué es la realidad del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la realidad del Poder Judicial de la Federación? Frente a tantas versiones que escuchamos todos los días, necesitamos que también la sociedad conozca quiénes somos, qué es lo que realmente hacemos, qué es lo que realmente pretendemos. Y lo único que pretendemos es que se imponga lo que nuestra Constitución Federal establece, porque esa fue la que se depositó en nuestras manos el día que, ante una bandera similar a esta, nosotros juramos lealtad a la Constitución, pero además prometimos a la sociedad mexicana que salvaguardaremos la Constitución por encima de lo que se quiera hacer en contra de ella y lo que se quiera enmendar en contra de ella y reformar en contra de ella. Déjenme ya muy brevemente comentar, para no abusar de su tiempo, una cosa adicional. Y es algo que yo platico todos los días con mis alumnos de la universidad, de las universidades. Adicionalmente nos damos el tiempo de ir y platicar con alumnos de universidades sin cobrar, por cierto, porque eso forma parte de la autonomía y de la independencia, no recibir de nadie, absolutamente nada. Comento yo con mis alumnos por qué es importante defender eso que nosotros técnicamente denominamos o llamamos supremacía constitucional.
¿Por qué es importante? Y esto va más allá de un discurso jurídico, político. ¿Por qué es importante la salvaguarda de la supremacía constitucional? Porque lo más importante para una constitución es la dignidad de las personas. Si este lenguaje no había quedado claro hasta el año 2011, en esa magna reforma constitucional del año 2011, quedó muy en claro que toda autoridad en su actuación, toda política pública que se diseñe en este país, tiene que estar orientada necesaria y fundamentalmente a respetar los derechos humanos de las personas. Y si eso no se hace por cualquier razón, para eso está el Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo, para hacer que eso se respete. Esa es la verdadera supremacía constitucional. No es la supremacía de quien ejerce el poder. Ese es un muy viejo concepto de la forma en la que tradicionalmente se enseñaba derecho constitucional en México. No es para defender la supremacía de quien ejerce el poder. El juicio de amparo es para defender la supremacía de nosotros, los gobernados, de nosotros, los ciudadanos, de nosotros, los que caminamos. Gracias por escucharnos. Buenos días. Agradezco la oportunidad que nos brindan esta mañana para escucharnos un punto de vista diferente, porque pues hay muchos comentarios en la prensa y en todos lados, comentarios acerca de nuestra función. Pues yo quiero comentarles quiénes somos nosotros. El ministro Vigil pues ya adelantó bastante de la exposición. Nosotros somos personas de carrera, nosotros no tenemos partidos, somos totalmente partidistas. Somos personas que, los puestos magistrados por lo menos tenemos 20, 25 años en el Poder Judicial de la Federación. Empezamos, por ejemplo, yo empecé 19 años en el Poder Judicial, empieza uno como oficial, como practicante, no te pagan, posteriormente tienes un puesto de oficial judicial que escribe esa máquina, ¿verdad?, hacer las resoluciones. Después tienes un puesto de actuario. El actuario es aquella persona que comunica a las partes las notificaciones, lo que el juez determina o el magistrado determina, lo comunica al actuario a través de notificaciones, oficios, etc. Para poder ser actuario tienes que tomar un curso, puede ser virtual o puede ser presencial, presentas el examen y ya puedes ser actuario. Después, si quieres seguir al siguiente nivel, es de secretario de juzgado o secretario de colegiado. Y bueno, hay que llevar un curso de 1 año y presentar un examen para poder desempeñar esta función. En ese examen, lo que te piden que hagas una resolución, un proyecto de resolución, y también pues un examen oral, un examen escrito. Después de eso ya puedes ser secretario, tienes que tener pues determinada edad, estudios, etc. Después de ser secretario puedes concursar para acceder al cargo de juez de distrito. También son 3 etapas, una etapa de conocimientos, una etapa de elaboración de un proyecto y un examen oral ante un consejero de la Judicatura Federal, un magistrado y un juez. Esos exámenes son videograbados y pueden ser consultados por cualquier persona a través de IFAR. Entonces, esta es la carrera que nosotros tenemos. Son años de trabajar en una institución en la que creemos, en la que estamos convencidos que estamos haciendo algo pues favorable para la sociedad. No estamos inclinados hacia ninguna parte, somos un poco aislados y a lo mejor por eso nunca habíamos salido de la sociedad a hacer algún argumento
sentíamos que teníamos que permanecer aislados, ¿verdad? Que no nos vincularan con nadie porque se podría prestar a malas interpretaciones, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que estar como muy aislados. Sin embargo, en la actualidad creemos que hay información y desinformación y creemos que es necesario que nosotros salgamos ante la sociedad a manifestar quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son las medidas de seguridad o los controles que tiene el propio Poder Judicial de la Federación. Entonces, les comento brevemente. El Poder Judicial se compone también de un Consejo de la Judicatura Federal. Este Consejo de la Judicatura tiene algunos organismos que son los encargados del control hacia el interior del Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, hay una Contraloría que está vigilando constantemente nuestros movimientos bancarios. Tenemos que rendir declaración anual, patrimonial, de nuestros ingresos, de nuestros movimientos bancarios, etc. Entonces hay un control estricto en ese sentido. Por otra parte, también está la Visitaduría Judicial. La Visitaduría ejerce control también de vigilancia respecto de los órganos jurisdiccionales. Nosotros tenemos que rendir estadísticas mensuales de cuántos asuntos resolvemos, cómo los resolvemos. Nos llevan una estadística de cuántos asuntos se sobreseen, se conceden, se niegan y se conceden para efectos o son de fondo. Ahí más o menos se ve cuál es el perfil del juzgador. Si eres juez, te revisan si las resoluciones que tú dictas te las confirman, te las revocan, para checar la eficacia y la productividad que tienes. Entonces, el Poder Judicial Federal tiene controles hacia su interior. Es un poder que se autorregula y pues con esta independencia y autonomía de la que hablaba el magistrado Gonzalo, resulta innecesaria la injerencia de otros poderes hacia el interior del Poder Judicial Federal. Por otro lado, los juzgadores necesitamos de esa autonomía y de esa independencia para poder resolver sin presiones, sin pensar que si dicto esta resolución tal vez me cambien de descripción o a lo mejor después me puedan reducir el sueldo y entonces como tener un temor de los pronunciamientos que puedas hacer. Ahora, como sabemos, pues el Poder Legislativo es el que emite las leyes, el Poder Judicial, digamos, es el que lleva la representación del Estado ante el exterior, ejecuta las leyes, etcétera, ¿no? Y de manera muy básica. Entonces, el Poder Judicial tiene que contener el poder de los, tiene que contener a los otros dos poderes, ¿no? Que esas leyes efectivamente respeten la Constitución y los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que México forma parte. Entonces, ¿por qué el Poder Judicial revisa las leyes? Bueno, sería el más legitimado porque no está pensando que tengo que ganar en las próximas elecciones, ¿no? No está pensando en otros intereses partidistas. Es un poder que está totalmente ajeno y en ese sentido puede analizar la hasta los más trascendentales de la nación, pues están en el Poder Judicial de la Federación. Se suspende la construcción de un aeropuerto, se continúa con la construcción de un aeropuerto, las estancias infantiles que cierran, que se establece que los abuelos cuiden a los niños, etc. Es correcto que suceda esto. Todas estas determinaciones que toma el Poder Ejecutivo y Legislativo son revisadas por el Judicial. Entonces, como lo manifestaba el magistrado Higinio, para poder hacerlo necesita fortaleza, necesita no ser un Poder Judicial disminuido, que no tenga fuerza, porque en ese sentido los otros dos poderes pueden pues agrandarse y disminuir al judicial, y en ese sentido pues el
Poder Judicial es el que defiende al ciudadano, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos resultando. Ustedes son los que nos nutren, ¿verdad? De los asuntos, de los conflictos, de los amparos que tenemos que resolver. Y claro, pues no siempre hay que considerar los amparos, a veces se niegan, evidentemente. Pero pues somos el poder que estamos tratando de conservar el Estado de Derecho, que se respeten las leyes, que se respeten la Constitución y los tratados, que no se vulneren, que no se atropellen sus derechos. Entonces, pues sepan que estamos trabajando en beneficio de la sociedad. Sabemos que hay muchas críticas hacia el Poder Judicial, sabemos que está el tema del nepotismo, el tema de los salarios, muchos temas, pero, por ejemplo, hablando del tema del nepotismo, se tiene la idea de que hay una persona que es familiar de otra trabajando en el Poder Judicial y como que no estuviera capacitada y como que no estuviera haciendo nada, ¿no? Bueno, yo creo que ningún titular, o sea, cuando nombras a alguien estás pensando que tienes que sacar el trabajo, que tienes que cumplir con esa estadística que estamos comentando, que tienen que ser eficaces y correctas tus determinaciones, que eres personas que estudien, que tengan una maestría, que tengan especialidades, porque necesitas tú sacar tu trabajo. Como repito, todos los funcionarios tienen que tener exámenes que no ponemos nosotros, que pone el Consejo de la Judicatura Federal a nivel nacional y que los acredita como que están son hábiles, tienen las habilidades necesarias para estar desempeñando. La irreductibilidad de los salarios y la independencia son aspectos que están previstos en la Constitución. En el artículo 94 se establece que los salarios no pueden ser reducidos, los salarios de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. También se establece la inmovilidad. Entonces, eso le da una estabilidad al juez de decir, bueno, cuando yo ya cumpla con todo esto que les comento de la carrera, va a llegar el momento que voy a ser inamovible, o sea, voy a poder estar estable. Si sabemos que nos pueden cambiar a cualquier parte de la República, o sea, estamos ahorita en Monterrey, mañana estamos en Ciudad Juárez, nos vamos a Mérida, a donde se ocupe por las necesidades del servicio. Pero que no sea una cuestión de reformas, de decir, vamos a reformar la ley, la Constitución, para que ahora no sean inamovibles, que en cualquier momento podamos cambiarlos, que les bajemos el salario, o sea, porque eso puede traducirse en un ataque al Poder Judicial, repito, para debilitarlo. Entonces, se requiere de esa fortaleza, que sea un Poder Judicial fuerte y estable, independiente, que pueda resolver las controversias que se le planteen sin ningún temor, sin ninguna presión, y todo pues en beneficio de la sociedad. Les agradezco mucho y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Calma, no te desesperes. Quiero, a nombre de Reterra, muy especialmente agradecer a los magistrados que participaron en la mesa como ponentes y también a un grupo de magistrados que están aquí presentes y que nos acompañan para ver qué dicen sus otros magistrados. Es parte de los controles que señalaba Rebeca hace un momento. A ver si no se sobrepasan. Yo quiero agradecer muy particularmente el hecho que el Poder Judicial esté tomando esta iniciativa de acercarse a la sociedad civil. Somos los electores, somos los ciudadanos, somos parte de lo que define un país y por lo tanto somos parte de los intereses fundamentales de una sociedad que opere
funcione de tal manera que no haya abusos de ninguna parte. Creo que están con nosotros, y quiero mencionarlos, el magistrado Carlos Arena, que ya lo hemos tenido de ponente en ocasiones anteriores, la juez de lo familiar Juliana Cruz Guillén, el magistrado Guillermo Loreto, que parece ser que no ha acumulado años en el Poder Judicial todavía, nomás unos cuantos, bienvenido. Y por si desean expresar algo en cuanto a lo mencionado en estos momentos por los magistrados. Y creo que la parte fundamental de esto es saber que el Poder Judicial, que antes lo veíamos muy lejano, ahora está cada vez más cerca de la sociedad y nos ayuda precisamente a defender los intereses de la ciudadanía, los intereses legítimos, obviamente, no cualquier interés. No sé, Carlos, si usted quisiera expresar alguna cosa. Muy brevemente, pero nada más para felicitar a los compañeros magistrados por esta plática. Pues también, no sé, lo que se me viene a la cabeza de inmediato es estas iniciativas que se han planteado ahora recientemente, que desaparecer el Consejo de la Judicatura, que aumentar una tercera sala en la Corte, modificar el estatuto de los jueces constitucionales. En fin, yo creo que son iniciativas. El Poder Judicial, como ya lo explicaron los compañeros, debe estar ajeno a las coyunturas políticas, debe verse con cautela las iniciativas que tienen como intención pues disminuir la independencia, la autonomía del Poder Judicial, de los poderes judiciales en general, tanto el federal como en los locales. Pues yo creo que mi comentario es simplemente a que todas esas, los poderes judiciales deben desde luego siempre mantener un dinamismo, irse actualizando a los tiempos, que desde luego actualmente son muy cambiantes, pero por otro lado tenemos que ver con mucha cautela todas las reformas que se proponen para los poderes judiciales, ¿verdad? Para, a final de cuentas, y sobre todo salvaguardar esa autonomía e independencia de la que han hablado ya los magistrados, y creo que es un elemento sine qua non de la función jurisdiccional y de los poderes judiciales. Muchas gracias, licenciado Renes. Don Guillermo, ¿quisiera usted mencionar alguna cosa? ¿Está de acuerdo con lo que sus compañeros dijeron o no? Gracias, muchas gracias por hacer referencia a mi persona. Soy de los magistrados más antiguos que hay aquí en Nueva York, 46 años de servicio. Además de felicitar a mis compañeros, porque han sido muy explícitos, quiero felicitarlos también por esa apertura que hay dentro del Poder Judicial para que la sociedad, como ustedes, conozcan y no nos confundan con el Poder Judicial de la Federación, con otros poderes y con otras autoridades judiciales. Muy comúnmente se nos confunde con los poderes judiciales de los estados y dicen que corruptos son el Poder Judicial Federal. Somos ajenos totalmente a los poderes judiciales de los estados, ajenos totalmente. Somos un poder distinto. También se nos confunde con autoridades administrativas, ministeriales, ahora fiscales. Dicen que corruptos son los miembros del Poder Judicial porque ministerios públicos realizan labores totalmente ajenas a su verdadera y legítima actividad. Entonces, sí es importante que ahora lo que están haciendo mis compañeros de salir ante ustedes para que se conozcan cuál es la verdadera función
de nosotros, del Poder Judicial de la Federación, que somos, sería malo decirlo por mí mismo, pero es una élite jurisdiccional, muy ajena a todos los demás poderes judiciales del Estado, inclusive como le mencioné. Tengo 46 años de haber desempeñado estas actividades y creo con mucho orgullo decirles, me retiré con la frente en alto y con las manos limpias, porque estar 46 años sin tocar un centavo ajeno a mi sueldo habla mucho, y esa es la labor de todos mis compañeros, y por eso me gustó y agradezco que me hayan concedido el uso de la palabra, porque es necesario que ustedes como sociedad nos conozcan como gente sencilla, estudiosa y sobre todo honorable. Muchas gracias. La licenciada Juliana Cruz. Agradezco control penal sin tener de parte de la CT, de Gobernación, la capacidad que me haya autorizado para ser designada juez de control penal. Independientemente de eso, el Consejo de la Judicatura tomó su determinación y fui trasladada al juzgado penal. Interpuse el juicio de garantías ante el juez primero de distrito. Me niega la suspensión de un acto colegiado ante el administrativo donde está el magistrado Próspero. Me concede la suspensión definitiva y le ordena al Consejo de la Judicatura que me regrese al juzgado de donde fui remoto. El Consejo de la Judicatura creo que pensó mal y me demandaron a China, decimosegundo distrito judicial, de donde yo no estaba, en la ley. A raíz de eso, recurso de queja y el colegiado les hace al Consejo de la Judicatura enmendó la plana que regresarme a la derecha que me muere. Me dan de nueva cuenta mi designación como juzgadora en la derecha y sobre el juicio de garantías. Eso es parte de lo que hace el Poder Judicial de la Federación, enmendar la plana de personas que nos equivocamos en su trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecer particularmente a nuestros ponentes, la licenciada Rebeca Gómez, empezando por el sexo femenino en primer lugar, al magistrado Jorge Mesa y al magistrado Gonzalo Carrillo, que nos hayan acompañado en esta presentación de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Agradecemos mucho esta parte y ahora pues nos vamos a presentar al examen, y el examen es preguntas y respuestas de parte de ustedes a las preguntas que hagan los miembros presentes. Gabriel. Sí, buenos días a todos. La manera en que vamos a hacer esta dinámica, cuando Treviño va a estar del lado derecho y yo del lado izquierdo, vamos a tener el micrófono. Les recuerdo que tenemos tres maneras de hacer preguntas: por el micrófono, por los papelitos que dejamos en sus mesas, o en Menti, y les voy a dar el número 35 89 78, donde van a estar apareciendo aquí en pantalla sus preguntas. Hola,
primero yo quisiera celebrar que, no sé si esto es consecuencia o causa de los discursos del presidente, pero que el Poder Judicial salga a acercarse con la sociedad civil es algo que debemos celebrar. No sé si antes pasaba, lo desconozco, pero en primera instancia es algo bueno. Yo quisiera mencionar sobre el Consejo de la Judicatura que tenemos de Contralora ahí a la señora Nelly Gómez, que fue senadora del PRI, hermana de Leopoldo Gómez de Televisa, y no sé si eso disminuya o haga más o menor la Contraloría dentro del Consejo de la Judicatura. No sé quién decide esas designaciones. Segundo, no entendemos mucho los ciudadanos el juicio de amparo. Solamente vemos, por ejemplo, que a Rosario Robles le otorgó un amparo para que no entregara la ficha de recepción de la SEDATU antes de irse, y a veces se nos parece un exceso, ¿no? Yo recuerdo también cuando Javier Corral Jurado era senador de la República, lo detienen en el Torito en la Ciudad de México, saca un amparo y se puede salir y librarse de la responsabilidad que tenía de, como todos los ciudadanos no podemos, sino que andaba manejando alcoholizado, pues tenía que quedarse a dormir en el Torito. Javier Corral saca un amparo en la madrugada, por el escarnio público tuvo que recular, y entonces va y cumple las horas de arresto que tenía ahí. Y sobre el tema del nepotismo, pues no es algo menor, es algo denunciado por Mexicanos contra la Corrupción, y no se trata pues de que alguien, un familiar, puede tener a un servidor público ahí. El problema es que no se transparenta la manera en que llegan esas personas ahí, y entonces cómo se estamos tratando al Poder Judicial como una empresa privada donde puedo acomodar a los míos, a los cercanos. Si se transparentara el concurso, si se concursara de diferente forma, eso sería de atraer. Lo que me asusta es que dice la persona, su nombre, que son los que están del lado del ciudadano, pues ya no sabemos todos en manos de quién estamos, porque hasta soltó una carcajada, yo no sé si fue de nervios o de que no se la creía. Yo les decía a mis compañeros, yo creo que no se la cree, porque si tenemos al judicial del lado del ciudadano, pues ya no sabemos entonces en manos de quién estamos. Está hablando de las armas, pero no habla, por ejemplo, del proceso que tienen los más poderosos de este país para no transparentar sus condonaciones fiscales. Hay un proceso, un juicio de amparo, es decir, sí tienen situaciones difíciles con los narcos, pero también hay con el poder fáctico económico. Yo no lo he mencionado. Entonces, a veces uno siente que cuando va con un servidor público le hablan de todo lo bueno, está bien, pero hacer una autocrítica es necesaria, y los salarios es algo que hay que revisar en un país donde no tenemos la misma condición todos. Es una desigualdad salarial tremenda que deberían de estar revisando adentro, y que otro poder los esté revisando. No es que los esté minimizando, sino que alguien tenía que decirle al Poder Judicial, cuidado, porque aquí estamos en una diferencia abismal y no se estén prometiendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí. Por supuesto, muchísimas gracias por los comentarios. Si una de las razones que nos ha impulsado a acercarnos a la sociedad civil se vislumbra aquí, es justamente aquella que tiene que ver con la crítica de parte de ustedes, el señalamiento directo, ¿verdad? Por supuesto, objetivo real, de las áreas de oportunidad que tenemos como estructura humana el Poder Judicial de la Federación. Estamos totalmente de acuerdo en escucharlas, analizarlas, llevarlas a consensos, como son las convenciones que tendremos en el mes de noviembre de los 1.400 magistradas, jueces y jueces que somos la Asociación Nacional de Magistrados. Son muy bienvenidas, la verdad. No creemos que tengamos que ser un poder endógeno, sino exógeno, expuesto a lo exterior, a la crítica, y con la crítica a reestructurar, ¿verdad?, esas áreas que verdaderamente hagan disfuncional e increíble para la sociedad, con educación, con independencia y con autonomía. Contestaré la pregunta que tiene que ver con la licenciada Nelly Gómez. Quiero señalar que sus antecedentes, antes de ser senadora, justamente revelan como una persona del Poder Judicial. Ella trabajó en la Suprema Corte como secretaria del ministro Manuel José Buitrón. Se caracterizó por unas tareas importantes dentro del Poder Judicial. Después, por supuesto, de acuerdo con sus ideas, ¿verdad?, sus fines, pasó al Poder Legislativo, y de nueva cuenta
a invitación, porque es una facultad del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el designar en las áreas sensibles estratégicamente importantes como es la Contraloría, y es por lo cual está ella asignada por designación del señor ministro Dr. Rosalía Barrero Larreán. Tiene experiencia dentro de la Contraloría, en el Poder Ejecutivo, y creemos que los resultados tendrán que estar a la vista para la sociedad, transparentes, objetivos al respecto. En relación a otros puntos, pues me gustaría ahora sí que auxiliar a los compañeros para no absorber todas sus respuestas. Pues en cuanto al tema del nepotismo que comenta la persona que tomó ahorita el micrófono, los exámenes que se practican a los secretarios, a los actuarios, pues están documentados, ¿verdad?, por el Consejo de la Judicatura Federal, y pues si se le pide la información al Consejo no sé si se pueda obtener. Esto para que se sepa que sí son personas que están calificadas. Ahora, sobre esa lista que tiene el Consejo, se puede seleccionar a alguna de esas personas de la lista porque tienen las habilidades. Bueno, te puedo decir que, por ejemplo, yo no tengo ningún familiar en el Poder Judicial de la Federación, creo que mis compañeros tampoco. Entonces, no es algo que sea una regla, ¿verdad? Sí hay algunos jueces o magistrados que tienen familiares en el Poder Judicial, como por ejemplo hay familias de abogados, hay familias de doctores, y esto se va, pues mi papá fue secretario de un juzgado, yo lo veía que trabajaba, que iba no voy a tener ese problema, pero ¿qué tal si hubiera gustado como a mí me gustó de mi padre, ¿verdad? Es un tema muy complicado, yo creo que es correcto lo que comentan, de que hay que transparentar o que se haga público, no sé, buscar los mecanismos, y pues nuestro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo está abierto a todas estas situaciones y está planeando hacer una autorreforma para regular todas estas situaciones que se pudieran pues controlar o manejar o transparentar, para que no quede ninguna duda, ¿verdad?, de que las personas que están trabajando son personas calificadas para el puesto que estén ocupando. Gracias. Agradezco las respuestas a los temas planteados por Juan Manuel, pero tenemos más preguntas y quisiéramos darle oportunidad al resto de la concurrencia de expresar su opinión. El licenciado Marco Villarreal pregunta a los tres magistrados qué opinión le merece el tema que designe el presidente de la el presidente de la República para nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia y que puedan ser externos al Poder Judicial, es decir, sin carrera judicial. ¿Qué opinión les merece esta posibilidad que hemos visto en la prensa? Bueno, pues creo que la Constitución establece en el artículo 95 justamente cuáles son los requisitos para ser propuesto en las ternas de ministros de la Suprema Corte de Justicia, y desde luego que dentro de esa atribución que el constituyente permanente le asignó al Poder Ejecutivo está la de proponer ternas.
Los requisitos ciertamente son muy rígidos y también existe dentro de la propia Constitución, como decía el magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León, un mandato de que los que quieran aspirar a ser ministros y o ser propuestos por el presidente de la República tienen que tener una amplia experiencia y honorabilidad dentro del ámbito profesional del derecho. Por supuesto, una serie de requisitos que traíamos en la presentación que tienen que reunirse pues para formar parte de esa terna. Yo creo que el hecho de que el presidente tenga esa atribución pues es parte de ese equilibrio de poder, es decir, la combinación del presidente de la República, la designación de esa terna y el nombramiento del Senado, ¿verdad?, por las 2/3 partes de los presentes. También es la parte culminante para poder llegar a ser ministro de la Suprema Corte. Creo que el escenario actual ha revelado, ¿verdad?, personas que han sido propuestas por el Poder Ejecutivo, que han sido examinadas en su currículum y que, por supuesto, a parecer del Senado, pues han tenido, ¿verdad?, incumplido con los requisitos del artículo 95 de la Constitución. Eso es lo que yo podría contestar, pero aquí están mis compañeros también. La división de poderes no veda la posibilidad de que sí puedan coadyuvar a trabajar de manera conjunta. Entonces, resulta válido que el presidente de la República proponga la terna y pues que todos los poderes intervengan en la selección, ¿verdad? Yo comentaría que hay varios diseños en las diversas constituciones del mundo de cómo se puede acceder al cargo de magistrado de un tribunal supremo, que sería el equivalente de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos países por completo eliminan la posibilidad de que cualquiera de los otros dos poderes intervenga en la designación de los ministros, y en cambio nosotros hemos adoptado un sistema en donde por elección indirecta de la ciudadanía interviene el presidente de la República, que llegó por elección directa, el Senado de la República, que también llegó por elección directa, y entonces es una forma en la que de manera indirecta se entiende así, el pueblo también participa en la elección únicamente de los ministros, porque los magistrados y los jueces, como bien quedó explicado, muy abundantemente quedó explicado, somos producto de una carrera judicial, es decir, no llegamos de la noche a la mañana. Y esto me conduce a retomar un poquito alguna pregunta que quedó por ahí anteriormente sobre el tema del nepotismo. Al final del día, todos los puestos de carrera judicial, desde actuario hasta magistrado de circuitos, se concursan por oposición. Y si en esos concursos de oposición se cuelan familiares, es un derecho también de los familiares aspirar a los cargos que su papá, que su mamá, que su tío, que su abuelo algún día tuvo. Y es algo que debiera abrirse a la sociedad, porque se dice con mucha ligereza de que en el Poder Judicial hay un problema de nepotismo, pero no se explica que todos los puestos de carrera judicial forzosamente pasan por el filtro de los concursos de oposición. Y el otro tema que me parece muy sensible y que no lo podemos dejar a la deriva en un foro tan importante como este, es el tema del presupuesto del Poder Judicial y de los salarios. El Poder Judicial de la Federación solamente ejerce el 1% de todo el presupuesto global de la Federación. El problema del exceso de los recursos económicos que se invierten en la administración pública no está en el Poder Judicial de la Federación. Esa es una versión de lo más falsa que se puede decir. Ejercemos el 1%. Y además de que solamente ejercemos el 1% de todo el presupuesto global de la Federación, todavía con ese 1% tenemos la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, que asesora a millones de personas de bajos recursos en este país. Tenemos al Instituto de la Judicatura Federal, que tiene la enorme virtud de ser la escuela precisamente para acceder a estos cargos de carrera judicial.
Hay que pasar por el Instituto de la Judicatura Federal para poder llegar a un cargo de carrera judicial. Tenemos las casas de la cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen un valor incalculable en todos los estados de la República por la cercanía que permiten a la sociedad en general organizada y acceder a todo tipo de cursos, de concursos, de cursos de capacitación, diplomados, hasta maestrías. Entonces, a mí me parece que no es un problema menor hablar de lo que se dice de los altos salarios. Y yo siempre lo he dicho, a mí no me da vergüenza decir que gano 130,000 pesos mensuales, con todo el trabajo que ellos representan, haber llegado a donde estamos y además enfrentar todo lo que hacemos. Todo lo que se diga, además de 130,000 pesos, es totalmente falso y lo podemos documentar. Pero, me permite, se escuchaba ahí en el argot jurídico, en los pasillos, que había presiones del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial para que se desistieran precisamente de los amparos como ellos en contra de la ley de remuneraciones. Pues la verdad, yo nunca he sentido ninguna presión y creo que en realidad no la ha habido, tan no la ha habido que nosotros consideramos por un tema inclusive de legalidad. Tenemos nosotros por disposición constitucional el derecho a la no irreductibilidad de nuestros salarios. Y eso tiene que ver con la independencia y la autonomía. Nosotros sabemos cómo funcionan políticamente las cosas. Cuando el que tiene dinero quiere dominar a los demás, le cierra la llave del dinero. Es tan simple como cerrar la llave. Como lo hace un gobernador con los municipios que no son de su partido, de su color. Es tan simple como cerrar la llave. Y con eso se soluciona un problema. No ha habido ninguna presión, los amparos están promovidos por un principio constitucional de no irreductibilidad, porque eso tiene que ver con una garantía de la sociedad. La sociedad tiene la garantía de tener a su disponibilidad un juez autónomo, independiente, y uno de los temas tiene que ver con la irreductibilidad. Pero vamos al escenario más extremo, que de los 130 nos lo bajen a 108, que de manera unilateral alguien decidió oponerse. No es una gran diferencia que nos haga a nosotros dejar la carrera judicial por dejar de ganar 10,000 pesos más o 10,000 pesos menos. Me parece que ese no es un problema. Muchas gracias. Hay tres preguntas que han entrado sobre el sistema de teléfonos. Una de ellas es, hay quienes apuestan que el Ejecutivo de la Cuarta Transformación terminará por doblegar al Poder Judicial como tradicionalmente ha sucedido en el pasado. Ya se contestó algo de esto. Para ser ministro no se requiere carrera judicial. Son propuestos por el Ejecutivo y elegidos por el Legislativo. ¿Esto acaso pone en riesgo la independencia judicial de la Suprema Corte de Justicia? Y una tercera pregunta para cualquiera de los magistrados que quiera compartir. ¿Qué es lo más difícil a lo que se han enfrentado en su labor? Bueno, para empezar, nosotros vemos a los demás poderes dentro del contexto de la Constitución. Los mismos tienen un diseño constitucional en sus atribuciones. No lo podemos calificar a través de una denominación de 4T. Yo creo que los poderes, en este caso el Ejecutivo, con las atribuciones constitucionales que tiene, ¿verdad?, para proponer las ternas, ejerce esa atribución. El peligro de doblegar al Poder Judicial con la inducción y designación por parte del Senado de personas que estén pues en esas ternas para ser ministros, pues yo no lo veo, porque el órgano de la Suprema Corte es un órgano colegiado. Es un órgano colegiado con, vamos a decir, perfiles de juristas, de juzgadores, de académicos, de investigadores, que hacen una amalgama, ¿verdad?, de concepciones para resolver, ahora sí, con independencia y autonomía. Yo creo que si estas, vamos a decir, personas designadas pudiesen actuar unilateralmente, ni aún así considero yo que esto significaría un doblegar. Por fortuna, la interacción institucionales de los poderes mencionados, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, pues son de cordialidad y de reconocimiento de cada una de las atribuciones que la Constitución establece para cada uno de los poderes. Nosotros
creemos en esa separación de poder, creemos que los representantes de cada uno de los poderes saben el concepto y saben la valía de lo que aquí se ha dicho por mis compañeros colegas en relación con la independencia del Poder Judicial. Al final del día, recuerdo por aquí hace algunos años una anécdota de un gobernador en turno que graciosamente, para pues, tener esas interrelaciones de socialización, pues invitó a los magistrados y jueces a un convivio, a tomar el pan y la sal. Y estando en esa reunión, de repente dijo: señores magistrados, magistradas, jueces, tenemos la idea de plantearles que el presidente fulano de tal tiene interés en que ustedes resuelvan este asunto. Y el gobierno del Estado también tiene interés en que este asunto se resuelva de esta o aquella manera. La respuesta fue muy espontánea y coloquial en ese mismo escenario, ¿verdad? Sin ofenderse uno, porque uno cree en la verticalidad y la independencia de su yo interior, sustentado en principios morales, sustentado en principios éticos, sustentado en la capacitación, en el conocimiento y en la experiencia de lo que es impartir justicia. Fue muy sencilla, señor gobernador. Supongamos que termina su sexenio, vienen problemas de persecución, le atribuyen la comisión de un delito, le integran una averiguación, lo consignan y usted tiene que huir. Mientras tanto, no tiene otro recurso más que el juicio de amparo. ¿Qué le parecería a usted que el nuevo gobierno llegara con el magistrado o juez que va a resolver y le dijera: el presidente de la República en turno y yo como gobernador y la persecución de los delitos y delincuentes tenemos interés en que esta persona se le niegue el amparo? Se acabó el diálogo al respecto, pero esas son anécdotas que las comento de esta manera coloquial para que, bueno, reafirme uno las convicciones que tiene al respecto y que se sientan seguros de que así son. Y cuando no sea así, también siéntanse seguros de denunciar. Hay un proceso en el Consejo de la Judicatura Federal de denunciar a todos aquellos jueces, magistrados, magistradas, juezas que hayan incumplido con sus responsabilidades. Tenemos una ley de responsabilidades, tenemos, como se vio en la estructura del Consejo de la Judicatura Federal, una visitoría general, tenemos la Comisión de Disciplina y Vigilancia, tenemos controles, como dijo la magistrada Rebeca Carmen Gómez, que revelan la actuación buena y la mala también. Tenemos unas estadísticas, si por favor las pones, Tadeo, de lo que ha sucedido a través de la existencia del Consejo. Tiene más de 15 años de fundado, ha instruido 7,000 procedimientos aproximadamente, y todos estos en pos, ¿verdad?, de detectar esas conductas irregulares, esas conductas ilícitas y sancionar a los funcionarios que hayan incurrido en esas infracciones y transgresiones a la ley, a sus responsabilidades. Por esto creo yo que la seguridad de ustedes también está a la vista, en el sentido de presentar las denuncias. Si a alguien le fue mal, nosotros no somos moneda pues que le caiga bien a todo el mundo, y lo digo coloquialmente, porque tenemos que resolver de una forma que va a afectar a otra parte, y esto siempre pues queda uno en medio, y la única defensa es la propia resolución. Si en la resolución se revelan responsabilidades, los invito, si han tenido esa mala experiencia, a que denuncien, presenten una queja. Hay un sistema para presentar quejas al Consejo de la Judicatura. La Comisión de Vigilancia y Disciplina inicia de inmediato el procedimiento. De ser grave la denuncia y estar sustentada en pruebas, se inicia el mismo y suspenden al juez o al magistrado. Y se inicia el procedimiento, que puede concluir con diversas sanciones. Aquí están algunos datos que son interesantes, ¿verdad? Más de 7,000 quejas y denuncias, se instauraron más de 150 procedimientos disciplinarios de oficio y más de 90 investigaciones. Se han sancionado a 260 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, siendo 36 de ellos magistrados de circuito y 49 jueces de distrito. Ustedes dirán, 49 más 36 no llegan ni a los 100. Usted hablaba de 1,580 de la estructura humana de magistrados y jueces. Es
una cantidad desproporcional. Pues así de desproporcional es desde el punto de vista de los hechos. Los magistrados, jueces y juezas somos de carrera, y la regla no es la incidencia en corrupción, no es la incidencia en irregularidades en el dictado de las resoluciones, es la incidencia en la verticalidad y la independencia para resolver los asuntos. Y eso sí, yo lo reafirmo, como lo dicen mis compañeros, de convicción y de mis 42 años de servicio en el Poder Judicial, totalmente en ascenso por méritos, por el estudio, como se dice, y desde luego aquí están algunos datos, ¿verdad?, que pueden ilustrar qué ha pasado con administraciones privadas, administraciones públicas, se ha exhibido a funcionarios públicamente, lo cual de por sí puede resultar denostante a la dignidad, pero incurrieron la responsabilidad, se demostraron la responsabilidad, se sancionó. 8 casos de destitución, 4 de inhabilitación, y desde luego, pues estas sanciones revelan que también el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, está haciendo su función de disciplinar, de vigilar y de sancionar. Que estos números no satisfacen a la sociedad en general, como por aquí lo decía uno de los interlocutores, puede ser, pero también hay que decir que no hay elementos para estar continuamente denunciando, incidiendo en quejas administrativas. No hay pruebas, no hay irregularidades, por supuesto, ergo no hay sanciones, pero que el nuevo gobierno judicial, en este caso encabezado por el presidente Salvador Larrea, tiene el propósito, y bienvenido para nosotros, de emprender autorreformas a través de acuerdos generales del Consejo, como el movimiento de readscripciones, ¿verdad?, para evitar conflicto de intereses. Hoy en día en este circuito se han cambiado a más de 15 compañeros, precisamente tratando de abatir conflicto de intereses. Los han readscrito a otros circuitos, por supuesto, para abatir ese que se ha denominado nepotismo. Nosotros no podemos tapar, ¿verdad?, el sol con un dedo. Sabemos que sí hay excesos y los aceptamos, y también aceptamos que nos sancionen a los que cometan los excesos. Por supuesto, en este caso esas restricciones pues provocan una desestabilización familiar, pero si dieron lugar a ello, ahí están las pruebas de esas restricciones. También se ha emprendido, ¿verdad?, la idea por el presidente del Consejo actualmente de retomar los procedimientos que estaban lentos para agilizarlos, ¿verdad?, esos procedimientos en vías de determinar si hay culpabilidad o no de los funcionarios, llámese jueces, juezas, magistrados y magistradas. Nosotros creemos también en que esa separación de poderes la ha emprendido con mucha valentía y verticalidad el presidente Saldívar de Larrea, y eso también nos tiene a nosotros, de la manera como lo hemos mencionado, pues justamente vamos a decir, tranquilos, en la tranquilidad que necesita un juzgador para someter su intelecto al análisis de los hechos, al análisis de las pruebas y a la conclusión, si tiene razón el gobernador, de que ese acto y esta norma están violando sus derechos humanos. Esa es la ecuación en la que estamos inmersos todos los días. El día de hoy tenemos que revisar 46 asuntos, una sesión que hace el Tribunal Colegiado en que estoy escrito semana tras semana. Vamos a resolver, espero que en ningún caso de ustedes, y si lo es favorable, tengan la razón, por supuesto, pero esto es como un ejemplo. El magistrado irá también a su tribunal a resolver casos importantísimos, la magistrada Aidén y otros 40 y tantos magistrados y 30 y tantos jueces que forman el circuito, también lo hacen cotidianamente. De verdad que subí el énfasis porque creo en ello y lo puedo demostrar. Gracias. En cuanto a otra de las preguntas que decían a qué cuestiones se enfrentan, qué es lo más difícil que han vivido. Bueno, yo recuerdo cuando estaba en Torreón, como juez mixto de distrito, nos tocaba el turno una semana cada juez porque éramos 4 jueces. Entonces, la semana de turno era 2009. Ustedes recordarán que todo el norte de la República estaba sumamente afectado por la delincuencia. Entonces, hay un juicio de amparo que es especial, que es para cuando una persona está detenida y comunicada, y consiste en que puede ir la mamá, la esposa, cualquier persona, inclusive por comparecencia al juzgado, no lo tiene que llevar escrito, y
pide que se suspendan esos actos de tortura o de incomunicación. El actuario va a buscar al familiar, pues a todas las autoridades que se señalen en la demanda, pero por ejemplo a las zonas militares, a los ministerios públicos, a las policías donde se señale, ¿no? Entonces eso a mí me dejó así como impactada ver que nos estaban llamando varias veces durante la madrugada, nos estaban llamando, ya mejor se quedó el secretario o la secretaria, porque son secretarias, mujeres que teníamos que salir de la casa a esa hora a tramitar esos juicios y con el miedo, porque pues en Torreón estaba la cosa muy peligrosa, ¿no? Entonces, inclusive salir de la casa al juzgado era ya ponerte en un riesgo de que vas a las 4 de la mañana a hacer eso. Que te lleguen los detenidos, que les vas a tomar la declaración, que lleguen sin uñas, que lleguen golpeados, torturados, porque dentro de los penales hay grupos rivales. Entonces, si detienen a una persona que es del otro grupo contrario, ¿verdad? Pues lo maltratan, o que te presenten 5 personas, un amparo contra una incomunicación y después te los turren como detenidos, pero nada más a 3 y los otros 2 aparezcan en una zanja muertos. Todas esas cosas, y tú como juez ordenar que se investiguen esos actos de tortura, enfrentarte a los militares, a los policías, tratando de investigar la resistencia que recibes de su parte, obviamente, el peligro de que estás en el juzgado y sabes que hay halcones, que saben dónde vives, que te van a como que buscas diferentes alternativas. En pueblos más pequeños esto se vive de manera más dramática. Aquí en Monterrey, pues como quiera uno se pierde entre la gente, ¿no? Pero Nuevo Laredo ahorita está viviendo una situación muy, muy peligrosa, muy extrema, como Torreón, Monclova, todos estos lugares que son pequeños, esto se siente de una forma muy diferente. Victoria también, el estado también estuvo en Victoria. Todos estos lugares son peligrosos y estamos expuestos, estamos en riesgo constantemente, porque no les agrada, ¿verdad?, a los grupos que se haya detenido a tal persona, que se le vaya a dejar interno, que tal. Entonces, eso para mí ha sido lo más difícil. Muchas gracias. Por allá hay una pregunta de parte de... Como litigante me interesa saber la opinión de ustedes. Si se vulneran el derecho de defensa, si no se llama a declarar o a conocer la imputación durante la etapa de investigación, pues no previa, sino durante la carpeta de investigación, y el gobernado o el acusado viene a conocer el núcleo de la imputación hasta la audiencia de imputación. Esa es la pregunta. Si no se le llama durante la integración de la carpeta de investigación, se está vulnerando los derechos fundamentales de audiencia y de defensa. Bueno, déjeme le comento una convicción personal. De hecho, la Suprema Corte consideró durante muchísimos años en el viejo sistema de partición de justicia en materia penal que el solo hecho de llamar a la averiguación, de no llamar, perdón, a la averiguación previa del imputado no vulneraba sus derechos de defensa porque estaba apenas siendo investigado. Yo personalmente nunca estuve muy de acuerdo con ese criterio de la Suprema Corte, aunque nos tocaba aplicarlo definitivamente como juzgadores, pero me parece que el nuevo sistema de justicia ahora adversarial, pues una de sus grandes columnas sobre las que se sostiene, pues es precisamente favorecer el contradictorio, la bilateralidad, es decir, que a la autoridad le llegue la versión de las dos partes que están contendiendo. Y yo creo que es muy saludable, y yo lo considero hasta importantísimo, que se llame a declarar quien está siendo investigado aún en la etapa de investigación. Porque si bien es cierto, no se le ha generado hasta ese momento un perjuicio, ¿por qué no darle información a la autoridad investigadora para que de buena fe actúe y conozca la versión de las dos partes? Definitivamente ahora con mayor razón en el nuevo sistema de justicia que estamos operando, el sistema adversarial, en donde por cierto eso me permite rápidamente
ampliar un poquito de lo que dije. Ahora sí vemos a los jueces actuar en las diligencias, estar los jueces presentes en las diversas diligencias, y ya no son esos juzgadores o esos magistrados que solamente estaban detrás de un escritorio, sino que ahora en el día a día dan la cara ante la sociedad, ante los grandes problemas que resuelven cotidianamente. La pregunta es, miren, yo soy litigante, hemos tenido muchas experiencias con ciudadanos en la desesperación, en la tardanza de una resolución de un amparo. En una ocasión voy a un juzgado de distrito y me dijeron regrese dentro de 1 año y medio para que veamos su resolución. La pregunta es al ciudadano, la demanda ciudadana del amparo que tiene derecho, y yo estoy de acuerdo con ustedes que es el punto más importante del derecho mexicano en su punto de equilibrio. Pero, ¿qué se está haciendo dentro del Poder Judicial para que ocurra? Yo después de 2 años, apenas me resolvieron un amparo en otros magistrados. No los culpo a los magistrados, sino es toda la demanda y carga de trabajo que hay, que se está haciendo internamente, porque las personas, se los digo como que también trato a los ciudadanos, ya no creen en el derecho. Es que se va a tardar 2 años, 3 años. De entrada le preguntan a uno, es que lo más probable en un juicio de arrendamiento, que sabemos que tal vez no procede el amparo, tiene derecho la otra persona a demandar. Yo quisiera saber si se está haciendo algo internamente, porque al ciudadano les inquieta eso y por eso a veces ya no quieren acudir con abogados. Eso mismo pasa en la Fiscalía. Se le ha plantado Gustavo al actual fiscal general, está haciendo esfuerzos, pero finalmente, ¿qué está haciendo el Poder Judicial Federal ahí? Por favor. Sí, cómo no. Pues es una pregunta verdaderamente interesante y muy inquietante. Dice por ahí un dicho, los mexicanos somos muy buenos para acuñar dichos, que justicia retrasada es justicia denegada. Y yo estoy de acuerdo con ello. Es verdaderamente triste cuando un asunto se demora años y años y años y el justiciable no ve la resolución. Hay un Consejo de la Judicatura Federal que ustedes conocen que existe, que tiene una comisión muy importante, que es la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, que es la encargada precisamente de monitorear todos los circuitos de la República e identificar aquellos en donde las cargas de trabajo son mayores y por ende es inminente la creación de un nuevo tribunal, ya sea de circuito o un nuevo juzgado de distrito. Déjenme regresar a la parte expositiva inicial. ¿En dónde es en donde le pegan al Poder Judicial cuando se le reduce el presupuesto? En la posibilidad de crecer. No hay manera de crecer si los presupuestos se reducen. Si se tenía una expectativa de crecimiento precisamente para abatir las cargas de trabajo, pues lamentablemente la expectativa decrece, disminuye, porque se reduce el presupuesto y se disminuye la capacidad de poder crear nuevos órganos. De todos ustedes he sabido que una gran parte del presupuesto que ejerce el Poder Judicial de la Federación va directamente a nóminas y a la operación de los tribunales. Entonces, el margen de crecimiento siempre es un margen muy pequeñito. Llevamos ya 2 años sufriendo con este problema, precisamente por la inestabilidad que hay sobre la idea de cuál va a ser el presupuesto que definitivamente se le va a asignar al Poder Judicial de la Federación. Yo lo que le puedo platicar en mi muy particular experiencia, yo trabajé en el Consejo de la Judicatura Federal algunos años y precisamente tenía como una de mis grandes responsabilidades el estar monitoreando cómo estaban las cifras de los números de los asuntos en todo el país, y desde luego que no todos podemos ser medidos con la misma vara. Y a lo mejor aquí voy a decir algo que a mucha gente no le agrada. No es lo mismo hablar del tipo de asuntos y la complejidad de los asuntos que se generan en este cuarto circuito del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Nuevo León, que a lo mejor una entidad de la República en donde no hay tanto movimiento económico, no hay tantos problemas jurídicos, o los asuntos jurídicos que se presentan no son de una gran complejidad. Por eso yo creo que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos siempre debe trabajar con la visión no solamente de ver grandes cifras o altas cifras, sino también de medir cómo está
la complejidad de los asuntos, porque a lo mejor, aunque no sean muchos los asuntos, eso requiere la creación de más tribunales. Hay pendientes aquí en Nuevo León de crearse un juzgado de distrito oral en materia mercantil. Está autorizado un tribunal colegiado en materia del trabajo y está también estudiándose muy seriamente la posibilidad de otro tribunal colegiado en materia administrativa. Eso es por lo que respecta a lo que quedó pendiente del año pasado y que por la reducción del presupuesto ya no se pudo continuar. Pero muy brevemente también le comento que ahorita estamos en un momento muy inestable, sobre todo por cuál va a ser el funcionamiento estadístico que va a tener los nuevos órganos de impartición de justicia en el nuevo sistema adversarial en materia penal. Es decir, hasta dónde vamos a necesitar más tribunales y hasta dónde vamos a necesitar menos tribunales del viejo sistema que con el paso de los años van a tener que desaparecer. Entonces eso está requiriendo análisis todavía más cualitativos por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Ojalá se liberen los recursos. Lo que más anhelamos nosotros como juzgadores es que haya recursos suficientes para seguir creciendo. Los primeros beneficiados son los justiciables porque sus asuntos salen más rápidos, ¿verdad? Hace 4 años, precisamente yo llegué a este circuito hoy, hace 4 años, un 19 de septiembre, y me tocó llegar a un tribunal unitario que tenía asuntos con 3 años esperando desde audiencia celebrada, ¿no? Se creó otro nuevo tribunal unitario en circuito, que es en el que yo ahora estoy, y los números se volvieron perfectamente manejables solamente por la creación de otro tribunal más, ¿verdad? Entonces, claro que ayuda mucho la creación de nuevos órganos. Muchísimas gracias a los participantes y ponentes. Quiero agradecerles a nombre de Vertebra esta intervención y Gilberto Marcos tiene algo que decir. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Nada más, si tienen la encuesta, no sé cuántos habrán respondido. ¿Consideras que hoy el Poder Judicial es un contrapeso real de los otros 2 poderes? No, pues nada más 4 respondieron que sí. Se me hace que no les habla la tecnología. Es muy sencillo acceder desde el celular para poder responder. Pero bueno, pues los 4 les dan las gracias que lo hayan atendido y nosotros también les damos las gracias al magistrado Gonzalo Virginio Carrillo que han estado hoy con nosotros para explicarnos esto tan interesante. De hecho, hemos colgado, nunca terminamos esta hora. Les agradecemos. Seguimos a sus órdenes, y lo del diálogo honesto, franco y sincero es en verdad. No queremos encerrarnos en nuestros propios argumentos y nuestras propias verdades. Nos es muy nutritivo retroalimentarnos de sus opiniones y sus reclamos, que son bienvenidos. Te lo decimos de corazón. Gracias.